Imagina por un segundo que todo lo que crees que decidiste hoy, ya estaba decidido antes de que lo pensaras siquiera. No es ciencia ficción. Es ciencia. Y también es aterrador. Mientras tú eliges ropa, comidas, palabras, parejas, caminos. Una parte de tu mente, silenciosa y profunda, ya lo había hecho por ti. Ese ente misterioso que no ves, pero que lo determina todo, se llama subconsciente. Y lo curioso es que, aunque te acompaña desde siempre, casi nunca te das cuenta de que está ahí. Porque no habla. No grita. No se presenta. Pero lo controla todo. Tú crees que eres la voz que razona. Que decides, que planeas, que entiendes. Pero esa voz solo narra, no manda. El que manda, está más abajo. En las sombras de tu mente. Es como el guionista de una obra donde tú apenas eres el actor. ¿Quién eres realmente, entonces? Eres el resultado de hábitos repetidos, traumas no resueltos, palabras que escuchaste cuando eras niño, creencias que absorbiste sin filtros. Todo eso vive en tu subconsciente, operando sin pedir permiso. Cuando te acercas a alguien y sientes desconfianza sin razón. Cuando saboteas una oportunidad justo cuando iba bien. Cuando repites errores aunque prometiste no volver a caer. No es mala suerte. No es estupidez. Es programación. El subconsciente es como un vigilante nocturno, está activo mientras tú duermes. Y no me refiero solo al sueño literal, sino al estado en que pasamos la mayor parte de nuestras vidas, automático. ¿Recuerdas la última vez que manejaste hasta casa sin darte cuenta del trayecto? ¿O cuando dijiste algo, sin pensar? ¿O cuando sentiste algo que no podías explicar con lógica? Eso no fue magia. Fue el subconsciente tomando el volante. Y lo hace porque cree que te está ayudando. Su única función es protegerte. Pero lo hace con las reglas que le diste, o que otros le dieron, hace años. Por eso, muchas veces te frena, te bloquea o te hace repetir lo mismo de siempre. Porque aún piensa que eres ese niño vulnerable, o ese adolescente herido, o esa versión de ti que ya no existe, pero que sigue viva dentro de él. Y lo más loco de todo es que ni siquiera puedes hablarle. No con palabras. Porque el subconsciente no entiende el lenguaje lógico. No razona. No analiza. No debate. Se comunica con símbolos, imágenes, emociones, sensaciones. Con lo que sientes, no con lo que dices. Y ahí es donde comienza el misterio. Y también, el poder. Porque si aprendes a entender su idioma, puedes reprogramarlo. Y si lo reprogramas, puedes cambiar tu realidad sin luchar contra ti mismo. Pero para eso, primero hay que conocerlo. Verlo. Ponerle nombre. Y entender cómo trabaja. Ese es el primer paso. Porque no puedes cambiar lo que ni siquiera sabías que te controlaba. Y si te estás preguntando, ¿realmente hay algo dentro de mí que maneja mi vida sin que lo note? La respuesta no solo es, sí. La verdadera pregunta es, ¿hasta cuándo vas a dejarlo hacer sin darte cuenta? Pero tranquilo. Este viaje apenas comienza. En el siguiente capítulo descubrirás cómo ese guardián invisible moldea cada decisión que tomas, incluso aquellas que jurarías haber pensado tú. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué eliges lo que eliges? Imagina por un instante que cada vez que decides, hay un susurro profundo que guía tu mente, una voz oculta que dicta tus preferencias antes de que logres formular una opción consciente. Cada café en la mañana, cada ruta distinta al trabajo, cada persona con la que interactúas, todos ellos están impregnados de mensajes que han sido programados en lo más profundo de tu ser. Desde la infancia, recibiste una infinidad de señales, la voz de un ser querido, la entonación de un profesor, los ecos de una frase dicha en un momento de alegría o enojo. Sin darte cuenta, estas voces se combinan en un código secreto que define lo que consideras bueno o malo, apropiado o arriesgado. Tu subconsciente filtra y selecciona,
como si cada experiencia se transformara en un manual de instrucciones que determina tus futuras decisiones. Piensa en la última ocasión en la que elegiste una comida reconfortante sin razón aparente. Ese impulso no surgió de un análisis racional, fue el eco de un recuerdo, una sensación enterrada en lo más profundo. Y así, cada acción, por más trivial que parezca, está gobernada por esa red compleja de influencias y aprendizajes silenciosos. Cada vez que te enfrentas a una encrucijada, la parte visible de la mente se debate en argumentos lógicos, pero es el susurro del subconsciente el que, de manera casi imperceptible, te empuja hacia una dirección específica. Es el sistema de creencias y vivencias pasadas el que te conduce hacia lo familiar, hacia lo seguro. No es coincidencia que a menudo optemos por lo que ya conocemos, por aquello que en el pasado nos hizo sentir protegidos o amados, aunque esa elección signifique renunciar a oportunidades de crecimiento. Recuerda una situación en la que tu intuición te indicó alejarte de algo o alguien, y quizá no pudiste explicar por qué. Esa sensación, esa corazonada, es el lenguaje oculto del subconsciente hablando en un dialecto que tu mente lógica no puede descifrar de inmediato. Lo irónico es que, aunque te gustaría pensar que eres tú quien tiene el control absoluto, en realidad eres un espectador en el teatro de tu propia mente, donde las decisiones son obra de programas que ni tú has elegido conscientemente. Durante años, la sociedad nos ha enseñado a valorar la lógica, la razón, la planificación meticulosa. Pero en ese proceso, se ha dejado en la sombra el poder invisible que moldea cada pensamiento y emoción. Nuestros gustos, nuestras aversiones, incluso nuestros miedos, son códigos heredados de experiencias antiguas, mensajes que se esconden tras una fachada de cotidianeidad. Imagina que cada elección es una nota en una sinfonía oculta, una melodía que, al principio, no logras percibir. Es como si en una orquesta, el director invisible guiara a cada músico con gestos sutiles, marcando el compás sin necesidad de palabras. Así es tu subconsciente, un director silencioso que orquesta el ritmo y la armonía de tus decisiones. Pero, ¿cómo es posible que una voz que no se manifiesta en palabras ni se expresa en gestos obvios controle tanto de ti? La respuesta radica en el poder del simbolismo y la repetición. Con el tiempo, pequeños mensajes se convierten en hábitos, las costumbres de tu entorno se implantan sin cuestionamiento, y lo que comenzó como una simple reacción se transforma en una preferencia inamovible. Cada sí que pronuncias a lo familiar refuerza ese viejo patrón, y cada no a lo nuevo se justifica sin gran esfuerzo. Tu mente, inundada por ese lenguaje silencioso, repite su mensaje como un eco que se vuelve un grito en la intimidad de tus pensamientos. En este escenario, la ilusión de control se disuelve. Tú crees que eres el arquitecto de tus decisiones, pero en verdad, eres más bien el actor en una obra escrita por un guionista invisible, cuyos guiones han sido ensayados a lo largo de toda tu vida. Quizá por eso, en momentos de duda o crisis, te encuentras paralizado, incapaz de romper con esa secuencia repetitiva. Porque, sin saberlo, te has convertido en un ejecutor de un código que ya estaba programado mucho antes de que tú tomaras conciencia. Ahora, reflexiona sobre ese instante en el que elegiste algo que, más tarde, te hizo replantear tus decisiones. Podría haber sido una relación, una carrera, o incluso una simple afición. Lo que parecía ser un capricho o una elección intuitiva fue, en realidad, el resultado de un largo proceso de condicionamiento, de mensajes ocultos que se han acumulado y reinterpretado a lo largo del tiempo. El impacto de estos mensajes va más allá de lo superficial. Se infiltra en tus emociones, en tu manera de sentirte ante el mundo, moldeando tus reacciones y tu percepción de la realidad. El me gusta interno que te impulsa hacia lo que te resulta cómodo, o el no me gusta que te empuja a evitar lo incierto, son respuestas a programas que han sido calibrados en épocas de vulnerabilidad y seguridad. Imagina poder descifrar cada uno de estos mensajes, como si pudieras ver el código fuente de tu existencia. ¿Qué crees que cambiaría en tu vida si pudieras detectar cada influencia oculta, cada sugerencia que te empuja a repetir patrones? ¿Serías capaz de interrumpir esos impulsos automáticos, de cuestionar la veracidad de esos mensajes internos? ¿Serías capaz de elegir de forma consciente, en lugar de ser llevado por un río que fluye en dirección desconocida? Y aquí es donde la verdadera revolución interna empieza a gestarse. Al comprender que cada decisión tiene un trasfondo, se abre la puerta a la posibilidad de reprogramar ese código.
La llave está en reconocer que lo que consideramos nosotros es, en parte, una construcción dictada por influencias históricas y emocionales. No se trata de culparse por lo ocurrido, sino de empoderarse al conocer el origen de cada impulso, de cada elección. Ahora te pregunto, ¿realmente crees que tienes control total sobre lo que decides? ¿O es que en cada decisión llevas consigo un mensaje legado de tiempos pasados, una impronta que ni siquiera sabías que te pertenecía? Y es que, mientras tú sigues convencido de ser el dueño absoluto de tu destino, el subconsciente opera en un lenguaje que trasciende la lógica y la razón. Es un lenguaje emotivo, intuitivo, casi poético, que se comunica con imágenes, sensaciones y una memoria ancestral. Cada emoción, cada duda, cada acierto y cada error lleva consigo un mensaje cifrado que, al ser descifrado, revela la verdadera esencia de lo que eres. En este punto de nuestro viaje, es fundamental que empieces a cuestionar las apariencias. Que cada vez que te enfrentes a una decisión, te preguntes, ¿qué me está diciendo realmente mi interior? Porque, al final, la clave para liberarte no es suprimir ese lenguaje, sino aprender a escucharlo y, sobre todo, a interpretarlo a tu favor. Recuerda que este proceso no es inmediato. Desenmascarar los mensajes ocultos que gobiernan tus elecciones es un arte, una habilidad que se cultiva poco a poco, como si abrieras la ventana de un cuarto oscuro para dejar entrar la luz. Las sombras se desvanecen cuando se les presta atención, se cuestionan sus orígenes y se les da una nueva dirección. Para muchos, esta revelación puede resultar perturbadora. Después de todo, la comodidad de lo conocido es un refugio al que nos aferramos con fuerza. Pero te invito a pensar, ¿no es más liberador descubrir que cada elección es una oportunidad para reescribir tu historia? Una oportunidad para transformarte y construir un camino basado en la autenticidad y la consciencia plena. En este punto, quiero plantearte una pregunta. ¿Acaso no te parece intrigante que, a pesar de creer que eliges libremente, en cada uno de tus actos se esconde una voz antigua que manda desde lo profundo? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué decisiones sientes que han sido programadas sin tu plena conciencia. Y si esta reflexión te ha hecho cuestionarte, ¿por qué no suscribirte al canal para seguir descubriendo juntos los misterios que esconde la mente? Esta no es solo una reflexión sobre decisiones cotidianas, es la invitación a tomar las riendas de ese código invisible que ha regido tu existencia hasta ahora. Es el comienzo de un viaje en el que descubrirás cómo cada mensaje, cada pequeño indicio que parecía insignificante, posee el poder de moldear tu futuro. En resumen, cada elección es un eco del pasado, un mensaje oculta que, al ser descifrado, te abre el camino hacia un futuro que tú mismo puedes diseñar. Dejar de actuar por impulso y comenzar a cuestionar cada sí y cada no es el primer paso para romper con el ciclo de la programación automática. Porque cuando aprendes a leer estos mensajes, comienzas a dialogar con ese mentor invisible y a proponerle nuevos desafíos, nuevos caminos. Esa es la verdadera esencia del cambio, pasar de ser el ejecutor inconsciente a ser el reprogramador activo de tu realidad. Cada decisión, por sencilla que parezca, es la llave que te ofrece la posibilidad de redescubrir y reinventar quién eres. Y en ese redescubrimiento yace la semilla del poder transformador, esa chispa que enciende la revolución interna. El viaje apenas ha empezado y ya te das cuenta de que los mensajes ocultos son más que simples impulsos, son la base sobre la cual se erige tu identidad. Permite que cada decisión te acerque a esa versión de ti mismo que siempre has soñado ser, una versión consciente, plena y auténtica, que ha aprendido a interpretar el lenguaje secreto del subconsciente. Detente un segundo y piensa. ¿En qué momento empezó todo? ¿En qué instante tu mente comenzó a llenarse de ideas, creencias, temores y patrones que hoy parecen parte de ti? La verdad es que no lo sabes. Nadie lo sabe con precisión. Porque sucede en silencio. Sucede cuando aún no puedes defenderte. Sucede cuando ni siquiera sabes que estás aprendiendo. Así se programa el subconsciente. Desde el momento en que respiras por primera vez, tu mente comienza a grabar. Pero no como un adulto que elige qué recordar, no. Tu subconsciente lo absorbe todo. Sin filtro. Sin juicio. Sin pausa. Eres un archivo abierto. Un receptor constante.
Y lo que recibes no son solo palabras, sino tonos, miradas, gestos, ausencias, silencios, emociones. En los primeros 7 años de vida, tu cerebro funciona principalmente en una frecuencia llamada zeta, un estado muy parecido a la hipnosis. En ese estado, todo lo que te rodea entra directamente en tu subconsciente como si fuera verdad absoluta. No necesitas entenderlo. No necesitas analizarlo. Simplemente lo crees. Así, si mamá dice, el mundo es peligroso, tú lo crees. Si papá dice, el dinero cuesta sangre, tú lo crees. Si alguien dice, no sirves para eso, tú lo crees. Y no lo cuestionas, porque no puedes. Tu subconsciente, en esa etapa, se convierte en un espejo que copia y repite. Y lo más inquietante es que esa copia puede durar toda la vida. Ahora, imagina que cada emoción intensa durante esos primeros años, una caída, un grito, un abrazo, una caricia, dejó una marca, como una contraseña que luego tu subconsciente usará para reaccionar ante el mundo. Por eso, de adulto, ante una crítica, sientes el mismo vacío de cuando te gritaron de niño. Por eso, cuando alguien te abandona, no te duele solo por lo que pasó, te duele por todos los abandonos que ya viviste y quedaron guardados, uno sobre otro, en esa base de datos silenciosa que jamás olvida. Y ahí está la trampa. Aunque crezcas, aunque cambies físicamente, aunque aprendas cosas nuevas, el subconsciente sigue operando con los mismos archivos viejos. Tú avanzas, pero él sigue usando Windows 95. Y no porque sea lento, sino porque nadie lo actualizó. Ahora bien, no solo tu familia dejó huellas. Tus maestros, tus amigos, la televisión, los libros, la cultura, incluso las noticias, aportaron sus fragmentos. Cada experiencia, sobre todo si fue repetida o emocionalmente intensa, se convirtió en una línea de código en tu programación subconsciente. Y aquí viene lo más curioso. Muchas de las cosas que crees que son tuyas, tus opiniones, tus gustos, tus miedos, no lo son. Fueron instaladas en ti antes de que tuvieras la capacidad de elegir. Y como nunca te diste cuenta, las seguiste alimentando sin querer. Por ejemplo, ¿alguna vez te preguntaste por qué tienes miedo a hablar en público? Quizá no es miedo al público. Quizá de niño te reíste en clase y te dijeron que no interrumpieras. Quizá sentiste vergüenza. Tu subconsciente lo grabó como hablar igual a peligro. Y ahora, cada vez que te expones, activa la alarma. Es como un antivirus que detecta amenazas, aunque ya no existan. Tu subconsciente no distingue entre lo que fue y lo que es. Solo reacciona. Y mientras tú dices, me cuesta confiar en la gente, él te susurra, ¿recuerdas cuando te traicionaron? Aunque hayan pasado 20 años. La programación funciona así. No es racional. Es asociativa. Si algo se repitió o fue emocionalmente intenso, queda sellado. Y cada vez que algo similar ocurre, se activa el recuerdo, la emoción, la reacción. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que tu subconsciente no busca sabotearte. Él quiere protegerte. Pero lo hace con las herramientas del pasado. Como ese amigo que insiste en evitarte el dolor, incluso si eso significa impedirte crecer. Si alguna vez tuviste éxito y luego sentiste culpa. Si lograste algo grande y después lo perdiste de forma misteriosa. Puede que tu subconsciente esté programado para mantenerte seguro en lo que él considera tu zona aceptable. Porque si crecer significó dolor, traición, soledad, entonces él asociará el éxito con peligro. Y sin que te des cuenta, te llevará de regreso a lo conocido. Pero no todo está perdido. Reconocer la programación es el primer paso para cambiarla. Ver el código es el inicio de la reescritura. Y eso empieza preguntándote: ¿esto que pienso, es mío? ¿Esta emoción, es actual? ¿Esta decisión, me pertenece? No siempre tendrás una respuesta clara. Pero con cada duda que siembras, un pedazo del viejo sistema comienza a fracturarse. Y cuando eso ocurre, nace la posibilidad de elegir de verdad.
Porque la libertad no es hacer lo que quieras. Es saber por qué lo haces. Es tener la conciencia de tus impulsos. Es mirar al subconsciente a los ojos y decirle: gracias por cuidarme. Pero ahora yo me encargo. Ese es el verdadero punto de quiebre. Ese es el momento en el que dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en su editor. En el próximo capítulo vamos a descubrir cómo ese subconsciente se comunica sin palabras, cómo el lenguaje silencioso de símbolos, gestos y emociones sigue escribiendo tu destino, aunque no hables su idioma. ¿Y si te dijera que el lenguaje más poderoso que usas, no lo puedes oír? No se escribe. No se pronuncia. No aparece en ningún diccionario. Pero moldea tu realidad todos los días. Es el lenguaje del subconsciente. Silencioso. Sutil. Preciso. Y aunque tú no lo entiendas, él sí te entiende a ti. Porque el subconsciente no piensa en palabras. Piensa en imágenes. En sensaciones. En emociones puras. No analiza una frase, la siente. No sigue un argumento, sigue una asociación. Y ahí está el secreto. Cuando tú dices, quiero ser feliz, pero por dentro sientes miedo al cambio. Tu subconsciente no escucha la palabra, feliz. Solo capta la emoción del miedo. Y actúa en consecuencia. El lenguaje silencioso se expresa a través de símbolos, colores, espacios, repeticiones, olores, posturas, memorias físicas, incluso silencios. Es un lenguaje que aprendiste sin darte cuenta, desde bebé. Y que usas, aunque no te lo propongas. ¿Qué ha pasado entrar a un lugar y sentirte incómodo sin saber por qué? ¿O ver una imagen y de pronto recordar un momento que ya habías olvidado? ¿O soñar con algo sin sentido y despertar con una emoción tan real que te afecta todo el día? Eso es el subconsciente comunicándose contigo. Te manda señales. Te lanza imágenes, sensaciones, intuiciones. Pero como no usas su idioma, no lo entiendes. Y como no lo entiendes, lo ignoras. Y como lo ignoras, él grita más fuerte. Hasta que lo sientes en el cuerpo. En forma de ansiedad. En forma de cansancio sin razón. En forma de decisiones que no comprendes. Y no lo hace por maldad. Lo hace porque quiere avisarte. Quiere mostrarte qué necesita. Qué le duele. Qué aprendió que tal vez hoy, ya no te sirve. El lenguaje silencioso también se expresa en los hábitos. Tu forma de caminar. Tu manera de mirar. Tu reacción automática ante un estímulo. Todo eso habla de ti más que tus palabras. Un «estoy bien», dicho con los brazos cruzados, los hombros tensos y los ojos esquivando. Es un grito mudo que el subconsciente traduce como «me estoy protegiendo». Y él actúa según eso. Te bloquea para no exponerte. Te sabotea para evitarte dolor. Te limita para que no vuelvas a sentir aquello que un día te dolió. Pero, ¿cómo traduces este idioma? ¿Cómo aprendes a leer lo que no está escrito? Empiezas por observarte. No solo lo que piensas, sino lo que sientes al pensar. No solo lo que dices, sino cómo lo dices. Y sobre todo, lo que haces cuando nadie te ve. Empiezas a escuchar tu cuerpo como si fuera un oráculo. ¿Por qué lo es? El cuerpo no miente. Reacciona antes que tú. Y esa reacción es puro subconsciente hablando sin filtros. Cuando alguien te toca un tema incómodo y tú ríes nerviosamente. Cuando alguien te mira con admiración y tú bajas la cabeza. Cuando estás a punto de hacer algo importante y, de pronto, te enfermas. Todo eso es lenguaje. Es tu subconsciente tratando de decirte algo que tú aún no te atreves a aceptar. Y aquí viene lo más fascinante. Puedes usar ese mismo lenguaje para reprogramarlo. Sí. Así como se grabó a través de imágenes, sensaciones y repeticiones. Puedes enviarle nuevos mensajes, pero usando su idioma. Por ejemplo, si cada vez que visualizas un escenario exitoso sientes ansiedad,
Puedes asociarlo a una sensación placentera con práctica, con respiración, con repetición. No se trata solo de afirmaciones. Se trata de sentirlas. Porque el subconsciente no cree lo que dices. Cree lo que sientes con fuerza. Por eso los rituales, los símbolos, los anclajes, funcionan tan bien. Porque hablan su idioma. Le dicen, esto es seguro, esto es nuevo pero no peligroso, esto me hace bien. Y poco a poco, ese lenguaje silencioso se vuelve tu aliado. Es como aprender a hablar con una parte olvidada de ti. Una parte que no te traiciona, solo repite lo que entendió. Y cuando le enseñas un nuevo camino, lo sigue con lealtad. Pero claro, esto requiere intención, paciencia y práctica. Nadie aprende un idioma de la noche a la mañana. Y mucho menos uno que has ignorado toda tu vida. Pero créeme, cuando aprendes a escucharlo, a dialogar con él, empiezas a notar cambios donde antes solo veías patrones repetidos. Esa voz interior que antes te decía, no puedes. Empieza a decir, ¿y si lo intentas? Esa tensión en el cuerpo que aparecía sin motivo. Empieza a desaparecer porque ya no necesita defenderse. Y ese miedo al cambio, poco a poco, se transforma en curiosidad. Porque el subconsciente sí cambia. Pero necesita saber que es seguro hacerlo. Y para eso, necesita que tú seas claro. Con lo que sientes. Con lo que repites. Con lo que visualizas. Con lo que consumes cada día. Eres un emisor constante de señales. Y cada señal, cada imagen, cada palabra con carga emocional. Es un mensaje directo al centro de control. Así que la próxima vez que digas, esto soy yo. Pregúntate. ¿Lo decidí yo, o lo aprendí sin querer? ¿Es una verdad mía o una emoción heredada? Porque el lenguaje silencioso no solo habla desde dentro. También recibe todo lo que lo rodea. Y tú puedes ser su nuevo maestro. En el próximo capítulo, verás cómo todo este lenguaje interno se expresa en tu cuerpo. Porque tu cuerpo no miente. Tu cuerpo es el portavoz oficial de tu subconsciente. Tu boca dice, estoy bien. Tu mente dice, no pasa nada. Pero tu cuerpo no miente. Se tensa. Tiembla. Se encoge. Se enferma. Reacciona antes que tú. Y cuando lo hace, está hablando en nombre de alguien más, tu subconsciente. Porque sí, el cuerpo es el mensajero de todo lo que no te atreves, o no sabes, poner en palabras. ¿Has sentido alguna vez un nudo en el estómago antes de tomar una decisión importante? ¿Dolores de cabeza justo después de discutir? ¿Fatiga inexplicable cuando estás frente a una situación que te estresa? Eso no es casualidad. Eso es tu subconsciente, hablando a través del cuerpo. Y tú, ignorándolo. Pero el cuerpo no se cansa de hablar. De hecho, cuando más lo ignoras, más grita. Primero susurra con incomodidad. Después con tensión. Luego con síntomas. Y si no escuchas, se convierte en enfermedad. ¿Exageración? Para nada. La ciencia ya lo respalda. Hay una conexión directa entre emociones reprimidas y enfermedades físicas. Entre traumas pasados y dolencias actuales. No es magia. Es biología emocional. Tu sistema nervioso, tus hormonas, tu sistema inmune, todos están conectados con tus emociones profundas. Y esas emociones profundas, muchas veces, no tienen traducción verbal. Están guardadas en tu subconsciente. Por eso hay personas que no entienden por qué están bien en teoría, pero mal en la práctica. Comen sano, hacen ejercicio, meditan. Pero su cuerpo sigue tenso, inquieto, en alerta. Porque hay algo más. Algo que no se trata desde la superficie. Algo que no se puede resolver con una frase motivacional. Tu cuerpo recuerda. Recuerda lo que tú borraste. Recuerda el miedo de esa infancia insegura.
La rabia que no pudiste sacar. El llanto que tragaste. La vergüenza que ocultaste. Y cuando no hay espacio para expresar, el cuerpo almacena. Cada parte tiene su idioma. La garganta, cuando callas lo que quieres gritar. La espalda, cuando cargas con lo que no es tuyo. El pecho, cuando reprimiste demasiadas emociones. El estómago, cuando no digieres ciertas situaciones. El insomnio, cuando tus pensamientos no tienen lugar para descansar. Tu postura, tu respiración, tus microgestos, todo eso es una carta abierta escrita por tu subconsciente. Y no lo hace para hacerte daño. Lo hace porque necesita atención. Porque lo emocional no expresado busca una vía de escape. Y cuando no encuentra salida por la palabra, sale por la piel, los músculos, los órganos. Hay quienes viven años ignorando esta conexión. Hasta que un diagnóstico llega. O un colapso emocional. Y ahí, por fin, se preguntan: ¿de dónde viene esto? Pero si prestas atención antes, si aprendes a leer las señales, tu cuerpo se convierte en tu mejor aliado. Porque él no miente. No tiene ego. No manipula. Solo refleja. Y a veces, basta con observar. Con preguntarte: ¿qué parte de mi cuerpo me está hablando hoy? ¿Qué estoy sintiendo, y no me he permitido sentir? Esa contractura que no se va. Ese dolor recurrente sin causa médica clara. Esa falta de energía sin explicación. No están ahí por capricho. Son mensajes. Y cada vez que los ignoras, el subconsciente entiende que tiene que subir el volumen. Porque tú no estás escuchando. Ahora. Imagina que empiezas a escucharlo. Que cuando sientes tensión, no solo la estiras, la interpretas. Que cuando te falta el aire, no solo respiras más, te preguntas por qué lo perdiste. Que cuando te duele, no te peleas con el dolor, sino que lo atiendes como una señal. Todo cambia. Porque cuando el cuerpo siente que lo escuchas, deja de pelear. Empieza a colaborar. Empieza a liberar. Empieza a sanar. Y ahí descubres algo poderoso. Que sanar no es solo tomar algo o hacer algo. Sanar también es sentir lo que evitaste sentir. Muchos dolores son emociones encapsuladas. Sensaciones que no encontraron expresión y se quedaron atrapadas. Y al reconocerlas, al darles espacio, el cuerpo suelta. Como si dijera: gracias. Por fin me estás oyendo. La mayoría de las veces, no necesitas una gran técnica. Solo atención. Presencia. Y un poco de humildad para decir: mi cuerpo sabe más de mí que yo. Y sí, puede dar miedo. Porque cuando el cuerpo habla, a veces revela cosas que no querías enfrentar. Pero también abre puertas que ni sabías que estaban cerradas. Porque el cuerpo, al fin y al cabo, no es tu enemigo. Es el mensajero del alma. Y si lo escuchas, te guía. En el próximo capítulo veremos cómo, aunque parezca increíble, muchas veces el enemigo más astuto, eres tú mismo. Pero no por maldad, sino porque tu subconsciente, en su intento por protegerte, termina saboteándote. Y lo hace de la forma más elegante. No hay enemigo más sutil que el que te conoce por dentro. El que sabe en qué momento bajas la guardia. ¿Qué te asusta? ¿Qué excusa vas a usar antes de siquiera pensarla? El que anticipa cada paso, porque te ha visto vivir todos. Ese enemigo, muchas veces, eres tú. Pero no tú, conscientemente. No tú, el que quiere avanzar, lograr, cambiar. Sino ese otro tú, profundo y silencioso, que habita en el subconsciente, y que, en su afán por protegerte, te sabotea. Y lo hace con maestría. Con elegancia. Sin necesidad de gritar. Solo con pequeñas decisiones, miedos disfrazados, dudas justas. Es como un estratega que prefiere que seas tú quien se detiene, para no tener que frenarte. ¿Te ha pasado?
Te llega una oportunidad increíble, y la dudas. Tienes una idea potente, y la postergas. Empiezas una relación hermosa, y comienzas a buscar defectos. Logras algo que anhelabas, y de pronto te sientes vacío. No es coincidencia. Es sabotaje. Pero no un sabotaje malintencionado. Es una programación protectora. Tu subconsciente aprendió, en algún momento, que avanzar era peligroso. Que brillar traía críticas. Que el éxito podía ser sinónimo de abandono. Que ser feliz era un lujo que se paga caro. Y entonces, cuando estás a punto de cruzar esa línea, activa las alarmas. No lo hace con fuego ni con explosiones. Lo hace con autoengaños. No es el momento. Me falta prepararme más. ¿Y si no resulta? ¿Y si no soy suficiente? Y así, sin que lo notes, tu mayor obstáculo no está fuera. Está dentro. Y lo peor, se disfraza de sentido común. El autosabotaje es uno de los mecanismos más sofisticados del subconsciente. Porque te convence de que te está cuidando. Te hace creer que ser prudente, postergar, minimizar tus logros, es madurez. Pero en realidad, es miedo. Miedo aprendido. Miedo reforzado. Miedo memorizado. Y aquí viene lo más potente. El sabotaje no ocurre solo en la mente. Tu cuerpo lo acompaña. Te enfermas justo antes de presentar ese proyecto. Te distraes compulsivamente cuando necesitas enfocarte. Te apegas a lo que no te hace bien, solo porque cambiar duele más que quedarse. El autosabotaje es esa parte de ti que quiere mantener el status quo, aunque te esté ahogando. Porque lo conocido, aunque sea incómodo, parece seguro. Y el subconsciente adora lo seguro. Porque fue programado para sobrevivir, no para triunfar. Él quiere evitarte el dolor, no llevarte a la gloria. Y por eso, muchas veces, se convierte en tu carcelero más refinado. ¿Sabes cuál es su estrategia favorita? La repetición. Te hace repetir patrones. Personas. Situaciones. Relaciones. Cada nueva oportunidad termina igual que la anterior, porque en el fondo, estás siguiendo el mismo guión. Uno que no escribiste conscientemente. Y como todo guión subconsciente, no se actualiza solo. Necesita que lo cuestiones. Pero, ¿cómo lo haces? Primero, notándolo. Captando ese momento exacto en que estás a punto de dar un paso, y algo te detiene. Ese, algo, no es externo. Es interno. Y suele venir con una historia perfectamente armada. Una narrativa que suena lógica, pero que está diseñada para mantenerte exactamente donde estás. Luego, enfrentándolo. No huyendo del miedo, sino hablándole. Diciéndole, gracias por cuidarme. Pero esta vez no hay peligro. Porque el sabotaje se alimenta de tu silencio. Pero se desvanece cuando lo nombras. Y por último, avanzando a pesar de. Porque si esperas a no sentir miedo, nunca vas a moverte. El cambio real ocurre cuando decides avanzar con miedo incluido. Cuando haces lo contrario a lo que tu viejo yo haría. Ahí, el subconsciente empieza a actualizarse. Ahí, entiende que ya no necesitas la protección de antes. Y es en ese instante, donde ocurre la verdadera transformación. Porque lo que antes era sabotaje, se convierte en impulso. Lo que era resistencia, se vuelve expansión. Y tú, pasas de ser prisionero de tus programas, a ser su programador. Ahora te pregunto algo importante. ¿Alguna vez sentiste que eras tú mismo quien se interponía entre tu deseo y tu logro? Déjamelo en los comentarios. ¿Te identificas con alguna forma sutil de autosabotaje? Y si este mensaje está resonando contigo, tal vez es momento de suscribirte y no perderte los próximos capítulos. Tu mente consciente quiere avanzar. Dale herramientas para hacerlo. Porque el viaje no termina acá. En el próximo capítulo vas a descubrir cómo reescribir todo ese guión.
como tomar ese viejo lenguaje que ya no te sirve, y convertirlo en un código nuevo. Uno que te potencie. Uno que te represente. Uno que, por fin, hable tu verdad. Llegó el momento de algo importante. Ya no basta con entender cómo fuiste programado. Ahora toca algo más grande. Reescribir el código. Sí, ese mismo guión invisible que ha dictado tus decisiones, tus relaciones, tus límites. Ese que no elegiste, pero viviste. Ese que repetiste tantas veces, que empezaste a creer que eras tú. Pero no lo eres. No del todo. Y lo más transformador que puedes hacer, es tomar el lápiz. Y empezar a escribir tu nueva historia. Pero atención, esto no se hace desde la lógica. No se trata solo de pensar positivo. No se trata de decir, quiero cambiar. Eso es el nivel consciente. Y el consciente, como ya sabes, no manda. Reescribir el subconsciente es un acto emocional. Sensorial. Profundo. Requiere más que palabras bonitas. Requiere sentir diferente. Porque el subconsciente no cree lo que dices. Cree lo que sientes de forma repetida y cargada emocionalmente. Entonces, ¿cómo se reprograma? Primero, reconociendo el patrón. No podés cambiar lo que no ves. Obsérvate, ¿qué historia te estás contando una y otra vez? ¿Siempre me abandonan? ¿Nunca soy suficiente? Cuando algo va bien, algo lo arruina. Ahí tenés el guión. Ese es el código raíz. La frase que tu subconsciente repite silenciosamente mientras tú vivís. Y después, elegí una nueva historia. Pero no cualquier historia. Una que se sienta posible. Una que no choque frontalmente con todo lo que tu cuerpo todavía cree. Por ejemplo, si tu vieja creencia era, no merezco amor, no sirve repetir, soy amado por todos, si no lo sentís. Tu subconsciente lo va a rechazar. Pero si podés empezar con, estoy aprendiendo a sentirme digno de amor. Esa afirmación abre la puerta. Y el subconsciente escucha. Segundo paso, repetición con emoción. Recordá esto siempre, la emoción es el pegamento del subconsciente. No alcanza con repetir como robot. Tenés que imaginarlo, sentirlo, visualizarlo como si ya fuera real. Visualización no es solo una técnica bonita. Es el idioma nativo del subconsciente. Cuando visualizas con detalle, con emoción, con presencia, tu subconsciente lo vive como verdad. Y empieza a crear desde ahí. Tercer paso, coherencia con la acción. No sirve visualizar algo nuevo y seguir actuando como siempre. Tenés que comportarte como si el cambio ya hubiera ocurrido. Ese es el anclaje más poderoso. La acción coherente. ¿Querés sentirte valioso? Empezá a poner límites. ¿Querés creer que mereces éxito? Empezá a decir que sí a oportunidades aunque te dé miedo. ¿Querés sentirte libre? Empezá a dejar espacios que antes llenabas por ansiedad. El subconsciente aprende viendo lo que haces, no escuchando lo que decís. Cuarto paso, usa los rituales. El subconsciente ama la repetición simbólica. Rituales simples como escribir cada mañana lo que querés sentir, o tener objetos ancla, una piedra, un aroma, una frase escrita en el espejo, son formas de instalar nueva información. No subestimes lo simbólico. Lo simbólico es poderoso. Habla directo al núcleo. Quinto paso, tené paciencia. Cambiar la mente profunda no es un clic. Es una danza. A veces sentís que avanzás 3 pasos, y después retrocedes 2. Está bien. El subconsciente ama lo familiar, y resistirá un poco. Pero si vos insistís, sin pelear, se rinde. Y entonces empieza a ayudarte. Recordá, el subconsciente no quiere sabotearte. Quiere protegerte con lo que conoce. Y si le mostrás que lo nuevo también es seguro, se convierte en tu aliado más fuerte. Y acá hay algo mágico. Cuando empezás a reescribir,
también empezás a ver diferente. Personas que antes te parecían normales, ahora te resultan tóxicas. Situaciones que antes tolerabas, ya no las soportás. Deseos que tenías, cambian. Porque ya no sos el mismo. Cambió el programa, y cambia el mundo que percibís. Y ese es el punto final del viejo guión. Cuando no solo pensás diferente, sino que reaccionás diferente sin darte cuenta. Ahí sabes que el nuevo código está instalado. Y entonces, las cosas fluyen. No porque el mundo haya cambiado, sino porque vos lo hiciste. Ahora quiero preguntarte algo. Si tu vida fuera un libro, ¿te gusta el capítulo que estás viviendo hoy? Y si no, ¿cuál sería la primera frase del capítulo que querés escribir mañana? Déjala en los comentarios. Esa frase puede ser el inicio de tu nuevo guión. Y si sentís que este viaje está moviendo cosas en vos, suscríbete. Porque el último capítulo te va a mostrar cómo dominar el código completo. Cómo unir tu mente consciente y subconsciente para crear un nuevo tú. Si llegaste hasta acá, ya no sos el mismo. Algo cambió. Lo sentís. Ya no podés mirar tus decisiones igual. Tus emociones igual. Tu cuerpo igual. Y eso, es solo el principio. Porque ahora conoces algo que muchos nunca descubren. El código secreto que siempre estuvo ahí. Silencioso. Persistente. Poderoso. Tu subconsciente. Y más importante aún, ahora sabes que podés reescribirlo. Que no sos una víctima del pasado. Ni de tus padres. Ni de tus traumas. Ni de tu cultura. Sos el autor. El programador. El editor final. Y este último capítulo no es un final. Es una puerta. Porque lo que sigue ahora, es dominar el código. Usarlo a tu favor. Unir mente consciente y subconsciente como un solo sistema, con un solo objetivo. Convertirte en quien realmente querés ser. Pero antes de avanzar, entendamos esto. La mente consciente es la que elige. La mente subconsciente es la que ejecuta. Entonces, cuando hay coherencia entre lo que querés y lo que sentís, entre lo que pensás y lo que haces, la realidad responde. Porque ya no estás dividiéndote. Ya no te estás contradiciendo. Ya no estás luchando contra vos. Estás alineado. Ese es el verdadero poder del nuevo tú. No alguien que nunca tiene miedo. No alguien perfecto. Sino alguien que entiende su propio lenguaje interno. Y lo usa. Lo honra. Lo transforma. ¿Cómo se domina el código? Primero, con conciencia constante. Ya no vivís en automático. Cada pensamiento lo observás. Cada emoción la decodificás. Cada patrón lo cuestionás. Y esa conciencia sostenida, reprograma sin esfuerzo. Segundo, con práctica emocional. No basta con entender. Tenés que sentir diferente. Entrenarte emocionalmente para asociar nuevas sensaciones a lo que antes te daba miedo. Si antes hablar en público era terror, ahora lo anclas a poder. Si antes el rechazo dolía, ahora lo ves como redirección. Si antes el éxito pesaba, ahora lo vestís de libertad. Tercero, con comunidad. Tu subconsciente se programa más rápido en entornos repetidos. Rodéate de personas que reflejen tu nueva versión. Ambientes, contenidos, hábitos, todo lo que consumís moldea tu sistema. Elegí con intención. Porque estás alimentando tu código todos los días. Cuarto, con lenguaje dirigido. Ya sabes que el subconsciente ama los símbolos, la emoción, la repetición. Entonces, usa ese poder a diario. Rituales, visualizaciones, música, frases, aromas. Todo puede ser programación, si lo usas con intención. Y quinto, con perdón. Sí, perdón. Perdonarte por las veces que viviste dormido.
por los errores repetidos, por los años en piloto automático. Perdonar no es excusar, es liberar. Y al liberar, creas espacio para lo nuevo. Porque ese nuevo tú no es alguien lejano. Ya está adentro, esperando ser activado. Y lo vas a activar cada vez que elijas actuar desde la conciencia. Cada vez que le digas a tu viejo yo: gracias por todo, pero ahora mando yo. Cada vez que el miedo aparezca, y avances igual. Cada vez que el patrón se repita, y vos elijas distinto. Cada vez que la duda te abrace, y vos respondas con acción. Ese es el código. Y ahora es tuyo. ¿Te diste cuenta de lo que significa esto? Que no estás roto. Que no sos débil. Que no estás limitado por lo que te pasó. Sos libre. Sos capaz. Sos consciente. Y eso, lo cambia todo. Así que ahora, antes de cerrar este viaje, te dejo una última pregunta. ¿Qué vas a hacer con este nuevo poder? ¿Vas a volver a lo cómodo? ¿O vas a escribir, de una vez por todas, la historia que realmente viniste a vivir? Déjame tu respuesta en los comentarios. No para mí, para vos. Para dejar registro de que algo en vos ya se movió. Y si este viaje te abrió los ojos, suscríbete. No por algoritmo, sino para que cada vez que entres, recuerdes quién sos y sobre todo, quién estás eligiendo ser. Este fue el lenguaje secreto del subconsciente. Ahora ya no es tan secreto. Ahora, es tuyo. Y tu vida, también.